Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones sobre autoconocimiento, sobre meditación con el profesor Edgardo Caramela, para estar en la cabina de mando de nuestras vidas, la vida de cada uno. Muy bien, entonces, Edgardo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Yo estoy Ya muy veo bien. que, ya veo que muy bien, muy elegante. Gracias. Muchas gracias. Estoy acá en la biblioteca de la escuela y está entrando un lindo sol. Entonces, ya voy Eso a disfrutar. ya hará que tengamos una Podemos- entrevista po- luminosa. Justamente puede ser un tema interesante también, ¿no? Cómo disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Cuál es el valor de disfrutar de las pequeñas cosas? Bueno, no iba a preguntarte eso, pero ahora ya está. ¿Cuál es el valor de disfrutar las pequeñas cosas, Edgardo? Creo que la vida es una sucesión de pequeñas cosas, ¿no? Entonces, si nos privamos de disfrutar las pequeñas cosas, nos privamos mucho. Y a veces, me surge ahora, no es una reflexión que la haya hecho antes, pero de que hay una tendencia a no valorar lo simple, y estar siempre en la búsqueda de la gran cosa, ¿no? De aquello que consideramos la gran cosa, y después nos damos cuenta que cuando nos faltan las pequeñas cosas, lo cotidiano, es como que nos sentimos vacíos, o sea, no nos sentimos bien. Entonces creo de que lo que tenemos que hacer es que cada cosa sea gran cosa. O sea, esto, charlar con un amigo, o tomar un mate, o salir a caminar, o tomar sol, ese sol que hablaste. Imaginemos si no lo tuviésemos. ¿Cómo sufriríamos por un rayito de sol? ¿No? O sea, a un preso lo guardan en un cuarto sin luz y sin sol, y cuando lo dejan salir un rato al patio, es como un regalo increíble poder a lo mejor estar 15 minutos sintiendo el solcito. Entonces me parece que es una cuestión de dimensión, ¿no? Que como uno, también de sensibilidad, también de nosotros entre las técnicas siempre buscamos aquietarnos durante un periodo, durante ese entrenamiento, porque eso nos permite conectarnos con cosas que no son pequeñas, ¿no? Como, no sé, cómo respiramos, qué sensaciones internas tenemos, sentir nuestro corazón, nuestras pulsaciones, que nos conecta con el ritmo vital, o sea, esas cosas que son fundamentales, pero que como están ahí, van pasando, digamos, ¿no? Y no prestamos mucha atención. Entonces, hay un montón de factores que cuando uno va avanzando en esto que es más nuestro tema específico, el autoconocimiento y demás, empezamos a tener una percepción mayor, y un tiempo para percibir esas cosas, desde un lugar de asignarle una importancia, ¿no? Porque pareciera que lo importante, como decía el Principito, no siempre es lo esencial, ¿no? Entonces vemos la fama, el reconocimiento, lo que tenemos y se puede mostrar, y todo eso, como esa tiene que ser nuestras metas, esa es la persona que conquista el éxito. Y yo me acuerdo que, esto ya lo debo haber contado, pero yo me crié, mi vida fue muy cambiante, viví en muchísimos lugares, como 20 lugares distintos. Y después mucho viaje también, eso también me hizo ver y comparar con culturas distintas y demás. Pero yo me acuerdo que en mis años de adolescencia, digamos desde los 12 más o menos, viví en una comunidad muy ligada a lo rural. Entonces tenía se fueron dando relaciones con familias, con personas, amigos, compañeros de escuela y demás,
que eran personas que, lo que se llama acá chacareros, o sea que tenían establecimientos de campo, o algunas estancias más importantes, pero su vida era ligada a la cultura campestre. Y siempre me encantó, desde chico me encantó, conversar con algunos, me recuerdo de algunos, un tal Don Nicanor, que era un señor con el que íbamos y charlábamos con él, que era descendiente de indios, y, y sus... Y me acuerdo de cómo esa gente valora cosas, ¿no? Que después fuimos alejándonos de ellas, como el contacto con la naturaleza, el ver amanecer, el ver la luna a la noche, esas cosas que hay ciertas apreciaciones, ¿no? De ciertas cosas de esas personas que viven en ese contexto más natural, más reposado, son, digamos, unos meditadores autodidactas, porque tienen la capacidad de contemplar esas expresiones como escuchar el sonido del silencio, ¿no? Estar en el campo y que nadie hable y durante media hora escuchar el canto de los grillos o de las chicharras, sentir que nos están anunciando la temperatura que va a haber al día siguiente. No sé, cosas que están ahí y que no siempre valoramos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir de que la vida es un presente que no siempre aprovechamos en toda su magnitud, porque vivimos siempre con los pies acá y la cabeza allá, y que es bueno apreciar y estar. Y eso tiene mucho que ver con la meditación, porque el estado de concentración, o lo que hoy se llama mindfulness, que es atención plena, es estar acá disfrutando y conscientes de esta conversación, y vos de tu mate, y del sol ese que estás disfrutando. Y, o sea, es eso, es estar en lo que estamos haciendo. Así que tiene que ver con nuestro tema, pero deberíamos reaprender a valorar y a disfrutar, ¿no? Esas cosas que pensamos que son pequeñas, pero que sin ellas las extrañaríamos mucho, ¿no? Así que disfrutemos. Y creo que esto tiene un poco que ver con la pregunta que yo traía como disparador para nuestra conversación, que, que era la siguiente. ¿Qué es lo que nos aleja del autoconocimiento? Es una pregunta un poco abstracta, ¿no? Pero creo que de algunas de las cosas que vos dijiste, de que vivimos con la cabeza y los pies, cada una cosa en su lugar, de ahí hay un punto de conexión entre los dos temas. Hay cosas que nos alejan del autoconocimiento, ¿verdad? Sí, porque vivimos en una cultura dispersiva, distractiva. No, no se nos forma, no se nos enseña, por ejemplo, a valorar estar solo, por ejemplo. ¿Cómo puede ser de que no podamos, en una soledad en cierta forma ficticia, porque a veces vivimos en urbes, tenemos 10.000 vecinos en nuestro propio edificio, y nos sentimos tremendamente solos? Bueno, porque hemos perdido el ejercicio de la comunicación, de la buena comunicación, de la solidaridad, del acercarnos al otro. Yo vivo hace 2 años en este edificio actual, y el otro día la señora que vive que comparte el palier conmigo, son 2 departamentos por piso, me toca el timbre y me dice: hola, ¿qué tal? Bueno, ya pasó un tiempo y quería proponerte que un día de estos, si querés venir a tomar el té a casa, ¿no? Y me encantó, porque una viejita que nos cruzamos, porque uno va a abrir la puerta, se cruza con ella, qué sé yo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
y que un poco a la vieja usanza tal vez, ¿no? Dijo, bueno, voy a invitar a este señor con el que estamos tan próximos y que a lo mejor un día nos podemos ayudar, nos podemos necesitar o nada, o simplemente estar más próximos. Y me pareció que tenemos que recuperar ese tipo de comportamiento humano, de aproximarnos, pero hay como, fíjate que estamos tan desacostumbrados que hay como hasta como un miedo de hacerlo. Hay una desconfianza subyacente, ¿no? Que es una pérdida de una seguridad también que tenemos, ¿no? De una confianza en el otro, estamos siempre ahí, cuidando su pequeño espacio, su pequeño lugar, su tiempo. Eso en el interior, en las comunidades más chicas, y eso todavía está un poco más presente, ¿no? Pero el autoconocimiento es justamente un proceso de integración, de integrarse consigo mismo. Y como todo el tiempo vivimos hiperestimulados y corremos, entonces estamos o con la radio, o con la televisión, o con la computadora, o sea, estamos todo el tiempo concentrados y pensando qué tenemos que hacer o qué tenemos. Pareciera que por un lado buscamos o nos arrogamos que tenemos la capacidad de generar o de producir o de torcer a veces ciertas cosas que pasan, en lugar a veces de tener la sabiduría de dejar que pasen, ¿no? Luchamos denodadamente para torcer el curso de algunas acciones o cosas y a veces son cosas que van a pasar. Con lo cual no estoy abogando a ser inactivo, nada, al contrario. Pero interferimos en la naturaleza, interferimos en la vida de los demás, interferimos, y a veces hay cosas que tenemos que aprender a acompañar más que interferir siempre, ¿no? Y todo eso tiene que ver con eso, conocernos a nosotros mismos, saber un poco qué sentimos, cómo queremos vivir de acuerdo a eso que sentimos. Ser verdaderamente nosotros, y no siempre vivir como actores en un escenario, y mostrar en la fase pública una cosa que en realidad no somos, incluso muchas veces ni nos gusta ser así, pero sentimos el mandato de serlo. Y hay otro aspecto nuestro muchas veces que no conocemos, una parte, como diríamos, menos luminosa de nosotros mismos, que no conocemos, algunas partes que los otros perciben y que nosotros ni siquiera sabemos que somos o actuamos así de esa manera. Entonces, empezar a trabajar para justamente descubrirnos, encontrar verdaderamente cuál es nuestra identidad más profunda y vivir en función de ello, ¿no? Corrigiendo las cosas que merecemos corregir, que todo, porque uno no para de aprender hasta el último día, no debería parar de aprender, ¿no? Porque la vida es un conjunto de filosofías que adoptamos para nuestra vida, pero que después tenemos que poner en práctica, y ahí es donde verdaderamente intensificamos ese aprendizaje, y en esa práctica está la interrelación con los otros, con las otras formas de vida, en fin. Creo que es imprescindible en algún momento de la vida entrar en un proyecto de autoconocimiento más profundo, más verdadero, ¿no? Porque creo que vivir es para eso. Sí, o sea, con más razón en una sociedad, como vos dijiste, que es muy dispersiva y que tiene mucha influencia, que influye mucho en la forma como nos comportamos. Entonces, estando siempre todo el tiempo un poco susceptibles a esas influencias externas que nos
por veces nos llevan a hacer cosas que en verdad no nos gustan tanto y estar haciendo cosas que en verdad no queremos tanto. Si en ese ambiente, ¿no?, que tiene tanta presión sobre nosotros y tantos estímulos, si realmente no hacemos un trabajo más profundo de autoconocimiento, lo más probable es que seamos llevados en la corriente, en esa corriente, y no con nuestra propia corriente, nuestra propia dirección. Hay una metáfora que a mí me gusta, que es del barrilete y del viento. El barrilete es llevado por el viento, y el viento tiene su propia dirección, su propia fuerza interna, digamos. Entonces es preferible ser el viento que ser el barrilete. Más o menos, porque a veces si uno es un barrilete inteligente, a veces usa el viento. Exacto. Y También. se deja llevar por él. También. Lo primero es que hay que hacer un barrilete fuerte, para que los distintos cambios de ese viento, que a veces sopla con mucha intensidad, que te va a revolver o te va a llevar para muy arriba o te va a tirar para muy abajo, que tengamos la suficiente fortaleza interna para poder soportar esos vientos que en nuestra vida va a haber siempre. Enfrentamos tormentas, tifones, calma, momentos de cero viento que a lo mejor los estamos necesitando y no nos llega, como la famosa calma chicha de los navegantes. Y ahí había que remar. Y por otro lado, tener la percepción, la inteligencia, la intuición, la capacidad de a veces decir, bueno, ahora está bueno que el viento, aprovecho eso y que me lleve a ver a dónde me lleva. Ahora, fíjate que todo eso que son metáforas y son cosas que parece a veces hasta difícil ponerlo en la vida diaria, pero no es así, forma parte. Requiere un trabajo de conocernos, de saber nuestras capacidades, de nuestros talentos, nuestras posibilidades, nuestros deseos. O sea, ¿por qué esconder? ¿Cuántas veces uno habla con gente y se da cuenta que tiene un deseo escondido desde hace años? Nunca, ni siquiera intentó realizarlo. ¿Por qué tiene que ser así? Y bueno, por otras urgencias, y bueno, porque tenía que dedicarle tiempo a otras cosas, y todo está bien, pero... y otros que ni siquiera saben, que van como un barrilete llevado por el viento y ni siquiera saben hacia qué dirección. ¿Cómo saber cuál es nuestro blanco, podríamos decir así, si no vemos el blanco, si no sabemos? O sea, entonces es muy importante eso, de tenernos... y allí necesitamos un tiempo para reflexionar sobre algunas cosas. Hacemos algo, no nos salió como queríamos. Bueno, antes de lanzarnos otra vez a hacer, pensemos, analicemos, tomémonos unas horas, unos días para analizar, para ver por qué eso fue así, qué cosas podemos cambiar, qué aprendizaje nos dejó aquello. Y bueno, y eso no se puede lograr si uno no hace un poco de trabajo sobre sí mismos. Y en eso tuvimos grupos culturales que lograron crear incluso técnicas para entrenar que ese proceso se desarrolle y se fortalezca. Y ahí es que surge la meditación, entre otras cosas, ¿no? Porque notaron la necesidad. Si vamos para atrás, vemos que no solamente en Oriente, de donde estas cosas en su mayoría han procedido como sistemas, sino también en las filosofías más antiguas de Occidente, o sea, Atenas, o sea, la Grecia en general, la Roma antigua, todas las escuelas filosóficas apuntaban a eso, al conocimiento humano, a la reflexión sobre nuestra vida, sobre qué queremos, sobre cómo nos desarrollamos, cómo queremos vivir, cómo es la polis, la ciudad, el grupo, cómo tenemos que actuar para con el otro, para poder tener convivencias armónicas, en fin, todo eso siguen siendo necesidades nuestras.
y creo que sin que todo el mundo se transforme en un filósofo profesional, pero creo que tenemos que utilizar algún tipo de capacidad reflexiva, ¿no? Y para eso tenemos que aquietar emociones, para eso hay técnicas, para eso podemos usar respiraciones, para fortalecernos y administrar también nuestro plano emocional. Tenemos que aprender en algún momento a detener la constante máquina mental, que es una fábrica de ideas constantes y casi anárquica, y que si tenemos miles de ideas, estamos confusos, no sabemos cómo actuar ante una determinada cosa o qué reacción tomar. Poder tener un poco de templanza para no ser esclavo de los estímulos y poder estar por sobre ellos y decidir esto no, esto sí me conviene, esto no quiero, esto le hará mal a mi entorno, esto, en fin, administrar nuestra propia vida. Y eso se va aprendiendo, viviendo y también recurriendo a este tipo de disciplinas, técnicas, procesos que nos permiten fortalecer ese aprendizaje. Una de las cosas que yo creo que nos aleja del autoconocimiento, por así decirlo, para simplificar, no es que es una cosa, pero son varias cosas. Son las carencias, digamos. Si vos dijiste que una de nuestras necesidades es conocernos mejor, pero si yo, por alguna razón, tengo otro tipo de carencias, ya sea una carencia afectiva, una carencia incluso más básicas, ¿no? de estar bien financieramente, se meten esas necesidades, esas carencias en el camino y como que nos obligan a hacer comportamientos que no nos hacen sentir bien. Entonces, y quizás no dándonos cuenta nos dejamos llevar en un camino casi como coacción por esas necesidades. Entonces, si yo soy muy dependiente emocionalmente, posiblemente no voy a tener el espacio para trabajar sobre mí mismo porque voy a estar siempre detrás de otras personas, o si yo tengo una dependencia más económica, financiera, voy a estar siempre atrás de las urgencias financieras y económicas. Creo que como que hay unas determinadas condiciones, o podemos trabajar en unas determinadas condiciones para que podamos dedicarnos más a mirarnos hacia adentro. No sé si estás de acuerdo con lo que acabo de decir. Sí, vos decís siempre usás la expresión vivir es elegir. Es tuya la expresión. Es Sí. tuya. Yo la repito nomás. Y ahí es donde uno decide. Ahora, ¿cómo elijo si no sé lo que quiero? Entonces, tengo una carencia que me siento fuerte, bien e importante si me puedo sentar sobre una montaña de dinero. Ahora, ¿por qué tengo esa debilidad? ¿Por qué tengo esa carencia? ¿De dónde viene? ¿Fue heredada? ¿Fue enseñada? ¿Fue aprendida? Responde a que pasé muchas penurias durante mi infancia y entonces me quiero asegurar mi vida con eso. Es porque quiero ese poder para hacer cosas buenas, es porque quiero ese poder que te da el dinero para hacer solo más dinero. O sea, y ahí es donde viene la reflexión y después desde allí viene el cambio, si es que lo quiero hacer. O la definición clara, como cuestión de elección, que eso es lo que quiero. En mi vida está la meta de hacer dinero. ¿Y para qué? Bueno, para tenerlo, para Es raro esto. sentirme, sí, para sentirme poderoso, porque si no tengo mucho dinero siento que no valgo nada. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué es eso? ¿Es innato? No creo, siempre obedece a experiencias, a una cultura determinada, a algo que aprendimos, a una cuestión de valores que fuimos creando y que nos parecen de que ahí está que eso es lo importante o es lo más importante, incluso porque alguien que dice, bueno, yo
mi meta, mi propósito es hacer dinero. Paga un precio también por eso, porque va tal vez a descansar menos, a trabajar más, a dejar de lado ciertos conceptos morales, tal vez, para aprovechar situaciones y poder ganar más dinero por el dinero en sí mismo. En fin, va a tener que hacer elecciones. Entonces, esas elecciones justifican aquello, es justamente aquello lo que verdaderamente le da sentido a mi vida. Creo que es como decía, creo que Mark Twain era que decía que hay dos momentos fundamentales en la vida, el día que nacemos y el día que descubrimos por qué. Es Ese Mark por Twain. qué, ese por qué es el que tenemos que descubrir, y cómo aceleramos ese descubrimiento o posibilitamos ese descubrimiento es a través de ese proceso reflexivo, contemplativo que nos proporciona desconectarnos de nuestro entorno, de las influencias externas, llámense personas, situaciones, que sea aquietar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y empezar a bucear así en nosotros mismos y que empiece a aparecer ese proceso consciente que se transformará en un estado superconsciente, donde tendremos esa capacidad ampliada de autoobservación y de guiar nuestra vida de una manera un poquitito más decidida, definida por nosotros mismos, y no, volviendo al barrilete, ser llevados por el tiempo o las opiniones ajenas. Ahora, eso viene conectado a esta sensación de todo el mundo quiere ser más libre, pero más libre con relación a qué. Porque en realidad esa falta de libertad que muchas veces las personas manifiestan es porque ellos mismos construyeron sus limitaciones. O sea, no estamos hablando de prisiones físicas con barrotes o la bola de hierro en el tobillo. En realidad uno se pone eso mismo, porque acepta un montón de cosas que nos limitan y no hace nada por cambiarlos. Por falta de valor, porque no sabe cómo, porque no se dio cuenta, porque no prestó atención. Entonces, ¿yo cómo voy a conocer este objeto que tengo en mi mano? Y nunca lo voy a conocer verdaderamente si solamente lo uso, lo tengo ahí, y punto. Pero si empiezo a observarlo, voy a empezar a percibir detalles, voy a empezar a percibir que hay mejor forma de usar esto, a realmente relacionarme con este objeto mucho más. Llegará un punto donde voy a llegar a ser el propio objeto, y ahí voy a empezar a tener una noción plena, acabada de eso. Y estamos hablando con un objeto externo, lo mismo pasa con nosotros. O sea, ¿cómo conocemos este objeto que somos, esta maquinaria? Y bueno, si no tenemos un manual de uso, entonces tenemos que empezar a experimentar, a conocerlo. Y allí es donde todas estas técnicas aceleran ese proceso de autoconocimiento, empezando desde cosas mucho más densas, como puede ser técnicas corporales, respiratorias, de relax, vamos pasando por distintos estados de conciencia que nos muestran que somos un conjunto de cosas, y que ese conjunto de cosas podemos empezar a administrarlas, conducirlas, dirigirlas hacia un propósito determinado, con prueba y error, con mejores o peores resultados, y después la vez siguiente nos saldrá mejor, pero no hay mucho más, salvo que sea una causa fortuita, no sé. O muchas veces las crisis. Por eso está bueno que el ser humano tenga crisis en su vida, porque esas crisis son como un cachetazo que te hace pensar,
que no te da opción, que te obliga a atravesar esa situación de dificultad, y allí es donde uno a veces aprende y a veces se rompe más, digamos, ¿no? Pero siempre, si tomamos las situaciones y circunstancias que vamos atravesando, que son muchas, algunas ni reparamos en ellas y las vamos olvidando, pero cuántas cosas en tu vida, con menos años que yo, cuántas cosas pasaste, cuántas veces lloraste, cuántas veces reíste, cuántas veces aprendiste, cuántas cosas fueron pasando. Entonces, somos aprendices de experiencias. Con todo eso, con ese bagaje de experiencias y cosas que vamos teniendo, si iniciamos un trabajo de apreciación más de lo que somos, de cómo esas experiencias han influido en nosotros, de cómo nos comportamos hoy con relación a cómo nos comportábamos hace 5 años, en qué cosas cambiamos, por qué cambiamos, en qué cosas nos afirmamos. Y bueno, y ahí uno va tomando cada vez más el volante de su vehículo, ¿no? Y por Sí, otro lado totalmente. es fascinante porque es una tarea de responsabilidad. Nosotros no podemos ser un barrilete suelto al viento, tenemos que ser un globo aerostático que utiliza un fuego para calentar el aire que lo sostiene, y por otro lado, saber, viene del norte, entonces dejar que el viento me ayude para ir para allá. Por tu descripción de ese barrilete, cuando lo decías de hacerse más fuerte, de poder subir y bajar, yo me imaginé que estabas transformando el barrilete en un águila, bien, bien capaz, bien poderoso. O sea que el Era, águila, tal vez vos ya lo hayas, yo no sé si lo dije alguna vez, pero el águila tiene todo atrás una mística, una cosa que se lo toma, incluso en muchas culturas antiguas, y eso tomaban el águila como un símbolo de autoconocimiento y de aprendizaje y de crisis, ¿no? El águila es un animal que es el ave más grande, y llega un momento en que va creciendo tanto y su plumaje crece tanto que no puede más volar, es mucho peso. no sabía Entonces eso. tiene que tomar una determinación. Vive más o menos unos 30, 35 años, creo que algo así, 40 años. Sus garras crecen demasiado, entonces empieza a no serles útiles. Su pico crece demasiado y también empieza ya a generarle problemas para alimentarse. Entonces, si se abandona así, muere. Y la otra es lo que por instinto natural hacen: buscan un lugar muy alto, un refugio, una cueva, un lugar, y se va sola allá y se arranca las uñas con el pico, ella misma, se arranca las plumas y rompe el pico contra las rocas. No, en serio, wow. Eso Y significa que se renueva, digamos, de alguna forma. durante un tiempo que a veces es meses, 1 mes, 2 meses, no puede comer, no puede volar, no puede luchar si alguien lo atacase, entonces queda allí en un estado de total indefensión. Es como empezar de nuevo. Allí Wow. si supera esa crisis, renace, obviamente con un plumaje nuevo, con unas garras mucho más poderosas, con un pico afilado y dispuesto, y vuelve a tener su vida normal durante más o menos otro tiempo. Creo que viven algo de 70 años, una cosa así. Pero si Wow. no, pero si no toma esa decisión, Se muere ahí. muere mucho antes, y muere en un estado casi de pobreza espiritual, digamos, anímica, porque, bueno, no se atrevió, no tuvo el valor. Y por eso es bastante tomado como un símbolo de que nosotros varias veces en nuestra vida, que tenemos vidas un poco más extensas, pasamos por situaciones de decisiones parecidas.
Una que razón más tenemos que... para fortalecernos, porque quizás no es el momento todavía de hacer algunos cambios, pero en algún momento podemos llegar al Hay momento. momentos en donde tenemos que despojarnos de algunas cosas, incorporar otras, fortalecer otras. Pero ¿cómo hacemos eso si no nos observamos? Si no reconocemos. Bueno, ahí es donde vienen los auxiliares de esas decisiones, que bienvenidos sean, y por suerte que existen. Los terapeutas, las personas, los consejeros, los que ayudan a aquel que tiene indecisiones y demás, a que otro desde su visión externa lo ayude a que él pueda entender y comprender que también es un proceso de autoconocimiento, guiado de otras maneras. Y acá estamos nosotros proponiendo un proceso de técnicas para que la persona llegue a conocerse más a través del uso de esas técnicas consigo mismo. Y además de las técnicas, también la parte más filosófica, los principios, los conceptos, ¿no? Obvio, claro, que van los dos de la mano, ¿no? Que son... Lo que pasa es que las técnicas dan como una fortaleza, un sustento ahí para tener el motor, la energía, para poder llevar adelante ciertos para, cambios de conducta o de para cambiarse las comportamiento. garras, la fuerza para Exacto, cambiarse las garras. exactamente. Muy bien, Edgardo, excelente. Y antes de terminar, porque ya estamos llegando al final, pero antes de terminar, bueno, quedó algo que dijiste me llamó la atención y tiene que ver con esto también. Creo que de alguna forma nos aleja del autoconocimiento, que es no saber distinguir aquello que podemos, sobre el cual tenemos algún control y aquello que sí tenemos control, ¿no? Normalmente nosotros dividimos eh, eh, ¿cómo es? Nosotros decimos que tenemos más o menos 2/3, hay 2/3 de nuestro destino que tenemos, sobre el cual tenemos algún control, y 1/3 que no tenemos ese control. Sí, un Es una metáfora. 70% más o menos está en nuestras manos. ¿Quieres explicar un poquito qué nos referimos con eso? Sí, esto no es tan matemático ni tan exacto, ¿no? Pero muchas veces se piensa de que todos estamos influidos por un destino trágico, y en realidad no es tan así. Sería una tristeza pensar de que no tenemos el libre albedrío de decidir hacia qué lugar queremos ir, ¿no? Pero es cierto de que hay factores que a veces se escapan a nuestra administración. Por eso esta comparación que vos decías entre las varias formas o simbologías es la comparación con un arquero que toma una flecha, coloca en el arco, tensa la cuerda, elige el blanco, y hasta ahí tuvo todo un proceso en el que él pudo administrar, pudo ir para atrás, dejar de nuevo la flecha guardada y no acciona. Por lo tanto, no hay consecuencias a su accionar. Ahora, puede hacer todo ese proceso, elegir el blanco, qué sé yo, lanzar la flecha y pasa un ave y desvía la flecha y le pega a otro que estaba ahí mirando que no tenía nada que ver con él. Y ahí cambia toda la historia, las consecuencias de ese hecho. Por más que hayan sido por una cuestión no deseada, ocurrió. Entonces siempre tenemos que saber que hay un porcentaje de elementos que escapan a nuestro dominio que pueden ocurrir. Por lo tanto, tenemos que ser responsables, analizar, elegir bien el blanco, la tensión de la cuerda, si ese día hay viento o no hay viento. O sea, todos esos elementos que pueden ser generadores de un desastre o de una buena acción y dar en el blanco que queremos, nos muestra que requiere que estemos mucho más atentos, mucho más conscientes, por eso súper conscientes, para no olvidarnos de que hay un viento que puede cambiar, no olvidarnos que puede ser un lugar donde circulen otras personas, no olvidarnos que puede
que de acuerdo a la flecha del arco que usemos y la tensión de la cuerda va a variar la velocidad y el alcance de nuestro disparo. O sea, hay todas unas cosas previas que tenemos que considerar. Y eso llevará a que podamos lograr dar en el blanco o no. Y eso es lo que muchas veces en estos estados dispersos, ansiosos, si uno está disperso, hay cosas que se le pasan, se olvida. Si vamos a poner nuestro objetivo, vamos a decidir el objetivo, vamos a ver qué acciones vamos a realizar, vamos a prepararnos para ello, siempre teniendo en cuenta, ojo, que hay circunstancias que no están bajo nuestra administración. Y habrá otros momentos donde, bueno, por cuestiones X, no tenemos ni el tiempo ni la posibilidad de hacer tantos análisis y nos tenemos que dejar llevar por intuición pura. No podemos hacer tanto un estudio de probabilidades y demás. Además, esos estudios de probabilidades y eso, con relación a un flash de intuición son mucho más pobres. El flash intuicional es mucho más puro, es una sabiduría inmediata, sin todo aquello que muchas veces nos condiciona más que ayudarnos, y nos hace hacer más o menos lo mismo que otros ya vienen haciendo. Entonces, por un lado tenemos ese 30%, pero ese 30% tenemos que decir qué afortunados somos, que tenemos un 70% en nuestras manos. O sea que tenemos mucho más probabilidades de acertar que de errar. Pero para eso tenemos que analizar la situación. ¿Cómo analizamos si estamos pensando en 5.000 cosas, si nuestra mente no para, si corremos, si alguien nos habla, si vamos para allá, si va? Obvio. O si no tenemos buena salud y entonces estamos con poca gana, decimos que sí rápido como para que se acabe la situación, no me siento bien, me duele la cabeza, o sea, hay todo un montón de cosas. Ahora, sí. Hay una en particular, decime. Sí, no, tener más energía o no tenerla, tener más salud o no tenerla, también es una responsabilidad nuestra. Es cuidarnos o Totalmente. no cuidarnos, es tener hábitos tóxicos o no tenerlos, es descansar lo debido o no hacerlo. En fin, hay un Totalmente. montón de responsabilidades en nosotros que a veces no asumimos totalmente. Iba a decir justo eso, que hay una tendencia a veces que natural o casi por distracción o dispersión, a veces las personas tienden a poner más atención en aquello que no controlan, en las consecuencias, y no tanto en aquello que sí controlan. Entonces, sin querer, estamos culpando, no sé, al gobierno, a la economía, o a las otras personas, que son las otras personas que nos hacen la vida difícil, o son las otras personas que no colaboran, o son los hijos, o son la pareja. Y muchas veces estamos colocando un poco la responsabilidad por nuestro bienestar en lo que no controlamos, en los 30%, en vez de concentrarnos mucho en sí, en eso que acabas de decir, ¿no? de lo que sí controlamos, de estar bien, de alimentarnos bien, de mirarnos hacia adentro. Entonces, creo que, bueno, adelante, ibas a decir algo. No sé si vas a decir algo. No, ¿qué es eso? Lo que pasa que o sea, desde que uno nace tiene la responsabilidad de construir su propia vida. Al principio, obviamente, cuando uno es chiquitito, precisa de la asistencia, pero llega un momento donde después viene la adolescencia, donde todavía adolecemos, o sea, nos faltan elementos para poder tomar decisiones verdaderas. Tal es así que cuando un adolescente hace una macana o algo así, todo el mundo dice, bueno, pero es chico, todavía no sabes, se tolera eso porque todavía está confuso, está buscando su personalidad, está tratando de descubrirse. Pero ya después cuando uno es adulto ya tiene la responsabilidad de ser un ser que aporte al mundo que habita, que tenga responsabilidad, que cumpla con las pautas establecidas para tener una convivencia mejor con los demás. Los errores empiezan a ser penalizados de otra manera. Ahora,
Cuanto más uno está disperso y cuanto más su mente está inquieta y cuanto menos responde a lo que nosotros queremos, tenemos mucho más posibilidades. ¿Por qué existen los analistas? ¿Qué hace un analista? Analiza una situación. Vos le llevas un problema y la analiza, y se va a tomar días para pensar solo en eso y analizar todas las posibilidades, ese 70, ese 30, y después te va a traer un informe y te va a decir, bueno, de acuerdo a mis cálculos de probabilidades, todo, habría estas chances, esto, no, entonces este proyecto no lo hago. Esto. Todo el tiempo estamos analizando cosas pequeñas, salgo, no salgo, compro, no compro, hago, no hago, contesto mal, contesto bien, todo el tiempo. Si, primero, si todas esas decisiones las hacemos desde un lugar de análisis claro de lo que vamos a hacer, vamos a tener resultados de un tipo. Si lo hacemos simplemente llevados por la emoción, el enojo, los celos, la bronca, que son cosas que después nos arrepentimos porque tomamos decisiones apresuradas, entonces aquí sí, no analizamos lo suficiente. Ahora, si nosotros vamos entrenando capacidades que podemos tomar decisiones más rápidas, más asertivas, con menos riesgos, y desde un lugar de más certezas, ¿no? Porque logramos analizar previamente las situaciones, es totalmente exacto, es perfecto. No, puede que no. Pero tenemos mucho más chances de cometer menos errores y de lograr cosas con menos esfuerzo. Así que todo es cuestión de estar en la cabina de mandos. Ahí va. Estar en la cabina de mando y poder volar como el águila en el viento y eventualmente tener que cambiarse las garras. Exacto. Estar fuerte y tener el valor para eso. Muy bien. Bueno, Edgardo, llegamos al final de nuestra conversación de hoy. Muchas Muy bien. gracias por Al tu tiempo, contrario, un por placer compartir con verte, nosotros charlar contigo. y nos vemos la semana que viene. Ok. Bueno, te mando un abrazo y así es. Y saludos a todos los que decidan escucharnos o compartir esto. Y como siempre estamos abiertos a que nos manden sus comentarios, preguntas, sugerencias, lo que quieran. Chao. Chao, chao.